¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en Cada Grupo Crece a través de esta enseñanza. De verdad, gracias por estar el día de hoy conectados, por estar el día de hoy hambrientos y expectantes en una nueva serie que va a ser de mucha bendición. Esta serie la hemos llamado Pilares de Nuestra Fe. Es una serie que va a abordar temas fundamentales de nuestra fe en Cristo Jesús. Son enseñanzas que toda esta serie va a estar basada en enseñanzas que tenemos que tener claras para que sepamos en qué está fundamentado lo que creemos en Cristo Jesús. Por eso lo hemos denominado pilares, columnas de nuestra fe. Y para empezar vamos a hablar de muchas enseñanzas, de muchos pilares, y les vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero el primer pilar, si lo pudiéramos mencionar así, o que queremos empezar a desmenuzar, es un pilar fundamental que tiene que ver con la salvación. Y el día de hoy esta enseñanza se llama la salvación del pecado, porque eso es algo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros. Y quisiera comenzar con un versículo que creo que es uno de los más famosos acerca de precisamente este tema de la salvación, esta enseñanza de la salvación, que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Seguramente algunos hasta lo pueden parafrasear, se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo juntos. Va a aparecer aquí en la pantalla. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a leerlo una vez más porque creo que es muy profundo, muy poderoso. Dice: porque por gracia somos salvos, o son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es uno de los versos más conocidos o aplicados o recordados acerca de este tema de la salvación. Y la palabra salvación es una palabra importantísima en nuestra vida, en nuestro caminar. De hecho, es algo que cantamos, es algo que decimos, es algo que oramos. Está en la palabra de Dios. La vamos a encontrar, la palabra salvación y sus derivados, aproximadamente 400 veces en toda la Biblia. Eso significa que es un tema relevante. Ahora, la palabra como tal, salvación, la vamos a encontrar 160 veces en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, dándonos a entender que es un pilar de nuestra fe. Es un pilar incluso de nuestro lenguaje. Cuando hablamos, Señor, sálvanos, oramos por salvación, cantamos y decimos, tú eres nuestro Salvador. Todo eso tiene que ver precisamente con este pilar, con esta enseñanza. Y hablando de esto, tenemos que recordar que la Biblia fue escrito en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento principalmente lo que es en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Y por eso es importante hablar de la palabra salvación en hebreo y la palabra salvación en griego. La palabra salvación en hebreo, fíjate que nos va a conectar mucho con el pilar y el centro de la salvación, ¿verdad? La palabra es Yeshua. La palabra salvación en hebreo es Yeshua, lo cual nos conecta con la piedra angular en la cual edificamos, construimos toda esta enseñanza y este pilar de nuestra fe. Lo conectamos con Jesús, que su nombre es Yeshua, Jesús, donde tenemos varias variaciones, Yeshua, muchas, ¿verdad? Pero lo importante es que esta palabra, que es el nombre de nuestro Salvador en hebreo, significa salvación, liberación, preservación, rescate, seguridad y bienestar. O sea, no solamente habla de un aspecto. Esta palabra salvación abarca muchas otras cosas de las cuales pudiéramos profundizar, pero realmente no es la intención profundizar tanto, sino simplemente darnos un fundamento práctico para poder vivirlo. Si queremos profundizar, de hecho, quiero hacer así como el paréntesis o el comercial, ¿no? En esto de la salvación, yo te recomiendo venir a Trigo y Miel, y aquí tenemos cursos que van a profundizar un poco más en esto. Y si quieres todavía ahondar un poco más, tenemos el Centro Educativo Espiga, ¿verdad? Donde vamos a hablar precisamente de esta verdad a profundidad. Pero lo que expresan esta definición de la palabra Yeshua o Yeshua, ¿verdad? Expresa el hecho de ser salvado de un peligro.
de ser salvado de algo que nos va a destruir, de la perdición, de ser preservado. Y esta idea la vemos por toda la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis en los primeros capítulos hasta el final en Apocalipsis. Entonces, esto es una idea fundamental para entender lo que significa salvación. Ahora, en el griego la palabra para salvación es sotería, donde viene la enseñanza, la doctrina, ¿verdad? En la teología llamada soterología, que tiene que ver con el estudio profundo de la salvación. Y bueno, si queremos profundizar un poco más de esto, incluso hay una materia en Espiga que lleva este nombre, ¿no? Pero esta palabra significa del griego salvación, liberación, preservación, rescate, seguridad y bienestar. Pudiéramos combinarlas, ¿verdad? Entonces, expresando que ambas dan a entender que la salvación tiene que ver con el hecho de ser rescatados, liberados de un peligro, de una destrucción, de un estado de perdición, lo cual nos va a llevar al punto central de esta breve enseñanza. ¿Salvos de qué? ¿Cuál es ese peligro? ¿Cuál es esa destrucción? ¿Cuál es esa perdición? El pecado, el peligro del pecado. Y es muy importante entender esto. Porque si no entendemos lo que significa el pecado, la gravedad del pecado, no vamos a entender completamente lo que es la salvación. Hablemos por eso unos pocos minutos acerca del pecado, porque para entender la salvación es necesario entender el pecado. El pecado, quiero comenzar diciendo esto, es real. El pecado no es un invento del hombre para querer controlar y tener una conducta y no sé qué a veces ideas podamos llegar a tener. El pecado es real. El pecado, querida familia de los grupos Crece, es el mayor problema de todo ser humano. Ese es tu problema, ese es mi problema, ese es nuestro problema, es el problema de toda la raza humana. Toda la raza humana está, si me permites parafrasearlo de esta manera, infectado con un virus llamado pecado. Está en peligro por el pecado. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una de las verdades bíblicas del pecado. Todos pecamos, todos estamos afectados por el pecado. No hay ni una sola persona, ni la persona más justa que tú pudieras pensar, la persona que pudiéramos idealizar, ningún pastor iluminado, líder, quien tú quieras pensar en la historia de la humanidad ha estado libre del pecado. Solo uno, y se llama Jesús. Porque Él es Dios hecho hombre, pero eso nos da una realidad. Todos batallamos con el pecado, todos estamos afectados por el pecado. Por eso el pecado es el mayor problema de todo ser humano. Y dicho esto, yo quiero animarte a no minimizar la gravedad del pecado. Porque el pecado a veces lo tratamos como que, bueno, no, es que no es un pecado, es una debilidad que tengo, es una conducta inapropiada que de repente me sale. No, eso tiene que ver con una raíz en nosotros en la cual toda persona está infectada. Desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener esto dentro de nosotros que tenemos que hacer morir, que se llama pecado. No minimicemos, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Tenemos que entender que la consecuencia, lo que se deriva a causa del pecado es muerte. El pecado entonces, querida familia, genera una deuda impagable humanamente hablando. No hay nada que podamos hacer en esta vida, y voy a decirlo así, en la venidera, para poder pagar la deuda del pecado que genera, que es muerte. Porque nosotros no tenemos la capacidad de controlar lo que pudiera ser después de la muerte. Solo Dios. Por eso solo Dios tiene la solución al pecado. Solamente Él pudo cambiar el resultado a través de lo que Jesús hizo. Pero humanamente hablando, escucha, ni tú ni yo, nadie podemos hacer nada al respecto para ser salvos del pecado o pagar esta deuda que ha generado el pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué es pecado?
Pecado en su definición original, puedes investigarlo tú, tiene que ver con errar, con fallar, con no alcanzar el objetivo, con desviarse de aquello que es correcto. ¿Qué es lo correcto? La voluntad de Dios. ¿Qué es desviarse del objetivo? De lo que Dios quiere. ¿Qué es pecado? Errar, fallar en nuestra conducta, en nuestra relación, en aquello que nos mantenía unido a Dios, desprendernos de Él a través de nuestras acciones. Eso es pecado. Eso es lo que es pecado. El pecado, familia, otra verdad que es muy importante que tenemos que entender para poder ver la gravedad de este asunto, es que el pecado está en nuestros miembros. El pecado está en nuestro cuerpo, en nuestra carne. El pecado está en nosotros, porque la manera en que pecamos es a través de nuestros miembros, de nuestros cuerpos, a través de nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que tocamos, y que todo eso también genera nuestros pensamientos. Por eso el pecado está dentro de nosotros, y esta es una lucha que expresa incluso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, donde dice: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de esto? Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que encuentro en mis miembros, en mi cuerpo, una ley contraria a lo que sé que quiero y debo de hacer. La ley del pecado que me lleva a hacer lo contrario, que me lleva a errar, que me lleva a hacer no lo que Dios me pide, sino lo opuesto, que me lleva a pensar mal, que me lleva a desear mal. Todo esto está dentro de nosotros. Quiero decirte que todos y cada uno de nosotros tenemos esto dentro de nosotros. Por eso, para que esto pueda detenerse, debemos morir. La única manera de terminar con el pecado es acabando con el cuerpo, muriendo. La paga del pecado, aparte, la consecuencia es la muerte. Pero el don de Dios, dice la palabra, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, aunque hay algo en nosotros que nos inclina, que nos lleva a ser contrarios a Dios, tenemos que entender que Dios tiene la solución. Ahora, muy importante acerca de, poniéndolo como un fundamento práctico del pecado, para entenderlo. No hay obras o acciones que nos puedan salvar. De hecho, lo leímos en Efesios 2:9. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. No hay algo que tú y yo podamos realizar, buenas obras, mi acción buena del día. Nuestras buenas acciones, que sí existen buenas obras, no pueden compensar el pecado o no pueden pagar el pecado, porque el costo que genera o el costo del pecado es la muerte. Entonces, ninguna acción puede cubrir ese costo, si lo pudiéramos tratar de explicar de esta manera. De hecho, el pecado es tan grave que Dios mismo tuvo que intervenir. Y ese es el asunto para poder entender la salvación, que el pecado es tan grave que el humano no tenía opción, estaba vendido al pecado, estaba atado al pecado, estábamos atados, y Dios lo sabía por nuestras decisiones, porque deliberadamente decidimos irnos en tendencia al pecado, hacer lo contrario. Éramos enemigos de Dios, rechazábamos a Dios. Nadie es tan bueno como para querer buscar a Dios, y aún buscándolo nos equivocamos y seguimos fallando. El pecado es tan grave, esto es lo que estamos hablando, que Dios mismo tuvo que intervenir. Tuvo que mandar a su Hijo Jesús para intervenir, tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesús para intervenir y salvarnos. Ese es el peso y la gravedad del pecado. No podíamos, por eso Dios mismo, Dios, el Creador, tuvo que intervenir para dar una solución. Quiero compartir todo esto para que entendamos lo terrible, la gravedad de lo que es el pecado. Ahora, hay muchas enseñanzas en nuestra casa Trigo y Miel para profundizar acerca de esta verdad y poder valorar un poco más lo que Dios hizo. Para poder cerrar un poquito esta enseñanza que tiene que ver con la salvación, mi intención no es magnificar el pecado, sino, entendiendo la gravedad, poder valorar lo que es la salvación que Dios nos da. Génesis capítulo 4, versículo 7. En este verso encontramos la primera vez que se menciona la palabra pecado. Dice, versículo 7 de Génesis 4, si bien hicieres, y es una conversación que Dios está teniendo con Caín, ¿verdad? ¿Quién es Caín? Caín es el primer hijo de Adán y Eva.
Caín es aquel que mató a su hermano Abel. Y dice Dios hablando con Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, fíjate, aquí está la palabra, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que aprendemos y con lo que quiero cerrar en esta pequeña enseñanza del pecado, ¿verdad? Para poder valorar lo que es la salvación. El pecado está al acecho en nuestras vidas. La primera mención que habla del pecado en la Biblia tiene que ver con que está a las puertas, está esperando cualquier muestra de debilidad, cualquier oportunidad para entrar a nuestra vida, destruirnos y desviarnos y desconectarnos de Dios. Porque lo que hace el pecado es que nos separa de Dios. Eso es muerte. Muerte es separación. El pecado nos separa, nos desconecta de la vida. Es como el pecado sería la acción de una rama, cortarla, separas y entonces empieza a morirse esa rama. Eso es lo que hace el pecado. Es esa acción que nos desvía y nos hace ir por otro, y nos termina por romper la relación con Dios. Y entonces es lo que está produciendo, y el pecado está al acecho, está esperando cualquier oportunidad para destruirnos. Por eso es una advertencia. Solo Dios puede pagar el precio del pecado. Solo Dios puede salvarnos. Por eso me encanta que el nombre de nuestro Salvador es Yeshua, Jesús, que significa salvación, Salvador, Dios salva. Él es la única solución. Solo en Él podemos encontrar salvación. Solo Él puede romper esta tendencia en nosotros del pecado. Solo Él puede librarnos de estas ataduras. Solo Él puede perdonar y pagar la deuda tan grande que se ha generado. Solo Él, solo Jesús, solo Él, su sangre, su sacrificio. Lo que Él hizo fue la paga para cubrir la deuda del pecado que nosotros habíamos adquirido. Por eso es tan grande la obra de Jesús, por eso nos maravillamos de esta obra de salvación, por eso Él es el único que puede preservarnos, puede rescatarnos, puede liberarnos. Todo lo que tiene que ver con la definición de salvación se centra en la persona de Jesús. Y esta enseñanza ha tenido como objetivo esto, familia: quien no mide o pesa el peligro del pecado no valora ni estima la salvación de Jesús. Por eso es tan importante que podamos tú y yo recordar y entender estas verdades acerca del pecado que están en la Biblia. Ya las mencionábamos dónde estaban, ¿verdad? Que están en la Biblia, por toda la Biblia, para que entendiendo el peligro y la gravedad, lo terrible que es esto, podamos valorar el regalo tan grande, tan precioso de la salvación por medio de Jesús. Bueno, vamos a tener unas preguntas a continuación después de esta enseñanza, para poder aterrizar un poco más lo que hemos aprendido el día de hoy y llevarlo a la práctica, y poder tener un tiempo donde podamos compartir ideas y tener un buen tiempo donde podamos enriquecernos los unos a los otros con lo que seguramente Dios ha hecho en cada uno de los que estamos aquí, porque Dios tiene una historia de salvación con cada uno de nosotros. Pero yo espero que el día de hoy haya quedado un poco más claro lo que es el pecado, cómo es que este nos afecta, cómo este nos separa de Dios y cómo en Jesús encontramos la salvación. Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este pilar, de este fundamento de la salvación, ¿verdad? Hablando de otras vertientes, otras verdades fundamentales para poder vivirlas. Nos vemos en la próxima enseñanza, familia, ¿verdad? En la próxima sesión de los grupos Crece, en esta nueva serie Pilares de Nuestra Fe.